antes del Skype en mi pantalla, ¿no? No, no, no. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, entonces, regálame un segundo, verifico acá. Escuchando. Sí. Sí, ahí escuchamos. Perfecto. Regálame un segundo, Una, pre- empiezo a grabar acá. una pregunta, ¿la presentación luego la envían por correo electrónico? Muy buena pregunta. Esta presentación, el video en vivo, es libre para cualquier persona. Estas presentaciones se van a poner em, en el Resource Center de la Sociedad de Potencia de Energía está disponible para todos los miembros IEEE PES, Centro de Recursos de la página de la sociedad. Ok, mil gracias. Tiempo, cuando se pone, es algo que ya Felipe lo tendrá claro, que Sí, no, demora ya se está algunos, tramitando, eso se demora. ¿Listo? sí, para que lo tengan presente. Listo, Ramón, ya estamos grabando. Entonces, Vale. las personas que están preguntando en el chat lo de configurar el audio se puede solucionar saliendo de la presentación, volviendo a entrar y cuando ingresan pueden escoger dentro de las opciones de audio utilizar audio de la computadora para los que están en un computador. Para los que están en dispositivos móviles, automáticamente pues no hay ningún problema porque él utiliza el micrófono y el sistema de audio del celular. Pero para los que están en computador sería salir y volver a entrar y darle utilizar o entrar usando computadora y ya utiliza eso. Hay otras opciones desde el propio menú de la presentación en la parte inferior donde está el micrófono y la cámara. Desde ahí también lo pueden configurar. Entonces ya comentado esto, muy buenas tardes para todos. Para el capítulo profesional de IEEE PES Colombia es motivo de alegría tenerlos a ustedes en el séptimo webinar que va en el año, webinar técnico. En esta ocasión tenemos al presidente de la Sociedad de Potencia y Energía para Colombia, el ingeniero Ramón León, que el día de hoy nos va a dar una conferencia sobre cómo Colombia se ha convertido en pionera en el almacenamiento de energía en la región. Entonces, Ramón, bienvenido, muchas gracias por esta charla y ya estamos a tu disposición. Vale, Felipe, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por el interés, la atención y por dedicarle un pedazo del final del día a este ejercicio de hablarle un poquito de esos retos que trae el almacenamiento. Eh, Como lo decía también Felipe, este es el séptimo de los webinars. Queremos que sea un tema que ya se vuelva permanente y frecuente para nosotros. La teoría es que se hace un webinar cada 15 días y estamos teniendo una apertura bien interesante de varios expertos que ya nos han contactado queriendo participar, compartiendo sus conocimientos. Así que eh, algo que está haciendo Felipe es a todos ustedes participantes los estamos metiendo en una base de datos. El que no quiera, por favor, obviamente nos escribe un correo y nos dice que no quiere estar en esa base de datos. Con esa base de datos estamos anunciando los siguientes webinars y también si alguno de ustedes pues, quisiera compartir, también estamos dispuestos a escuchar y abrir los micrófonos. La idea es que este sea un ejercicio que empieza en Colombia, pero que también queremos que sea de toda Latinoamérica y sobre todo un ejercicio de webinars de compartir con expertos de habla hispana. Esa es la primera cosa. La segunda, también nos interesa mucho promocionar todavía más, incrementar nuestra membresía de IEEE, tanto en miembros como es costumbre, en la comunidad educativa, universitaria, pero también es un ejercicio que estamos haciendo para que miembros de la comunidad de la industria, de profesionales, sigamos en el tipo de cosas que se empiezan a tener como ganancia. La idea nuestra es que estos webinars sean abiertos al público hasta diciembre 31 de este año. A partir del año que viene, mi idea es que solo sea para miembros de IEEE.
pero es algo que estamos todavía conversando, pero sí valdría la pena que todos empiecen a considerar una membresía. Y para terminar la publicidad, como ven como ven en la pantalla, nosotros estamos trabajando junto con SIGRE, haciendo este evento que se llama IEEE SIGRE Conference 2019 en el marco de FICE. Lo que conocen FICE en Colombia es la Feria Internacional del Sector Eléctrico. Esta feria es bastante conocida en la industria. Vienen alrededor de 13.000 personas y están todas las empresas que ofertan algún tipo de servicio en el sector eléctrico participan en esa feria. Y nosotros estamos manejando la parte, llamémosla académica, una conferencia bien interesante y las fechas son del diciembre 3 al 6, donde el 3 de diciembre hay varios tutoriales. Aquí lo que les estoy mostrando es algunos de los tutoriales y de las conferencias que hay en la página web FICE y www.sigre.co. Pueden encontrar más información, están todos muy invitados y nos interesaría precisamente porque vemos que hay unos temas bien interesantes en los tutoriales. Una vez estén inscritos, un tutorial vale 100.000 pesos colombianos, que es como el equivalente a $30, así que los invitamos también a este evento. Entonces esa es la fecha, el 3 de diciembre los tutoriales, del 4 al 6 es la feria. Quiero hablarles un poquito sobre lo que es IEEE para los que no lo conocen. Se oye el nombre sobre todo en ingeniería, que es la sociedad, digamos, más grande que une a los ingenieros en los campos de la eléctrica y la electrónica. Y de hecho, muchos de los estándares con los que trabajamos hoy día en comunicaciones y en energía eléctrica son producidos por IEEE. Está compuesta por un número grande de sociedades, hay 37. La Sociedad de Potencia de Energía es una de ellas, es la segunda en número de miembros, y tiene diferentes actividades de lo que generalmente en Latinoamérica conocemos solamente la parte educativa, pero hay muchos temas que para nosotros los profesionales y para las industrias y para las empresas son muy relevantes. Siempre hemos tenido la idea de que IEEE y sobre todo los estándares es algo que viene y que nosotros como profesionales solamente reaccionamos a ellos de manera positiva o negativa, y la verdad, participando aquí, podemos contribuir y recomendar cosas que sean útiles para nosotros en la región también. Por ejemplo, en almacenamiento lo estamos haciendo directamente. Ahorita les contamos cómo lo estamos haciendo en la empresa donde yo trabajo, que es ISA. Y de hecho, hay unos comités técnicos en los cuales queremos empezar a trabajar aquí en la región para que contribuyan y colaboren con los comités técnicos que están digamos, en Estados Unidos, que son digamos, los centrales donde se hacen todos estos temas de buenas prácticas y de estándares. Hay además un programa que si están interesados o con Felipe, que se llama Corporate Engagement, y es como, aunque IEEE es una sociedad de personas y las membresías se pagan por personas, también con las empresas podemos hacer algunas alianzas donde un número de especialistas dentro de la empresa pueden ser miembros de IEEE en una relación que se hace directamente con la compañía. Hay unos beneficios muy grandes, sobre todo que esto que estamos haciendo, por ejemplo, que es tipo de webinars y estas cosas, se pueden hacer específicos para la compañía en temas que sean importantes para la compañía. Además, tenemos un programa de promoción de las mujeres en ingeniería y en energía, donde de hecho en este evento que vamos a hacer en diciembre, vamos a tener un panel donde vamos a ver los ejemplos de mujeres que han alcanzado puestos de liderazgo en el sector, y que es bien interesante para todas las niñas que nos acompañan, que vean cómo es realmente posible esto que antes era un mundo de hombres y ahora es un mundo donde la diversidad realmente nos enriquece. Y adicionalmente, lo que yo les comentaba, el centro de recursos, que se llama el Resource Center de la sociedad, está en este sitio web que ven ahí, donde hay mucha información. Hay alguna información que es libre, hay otra información que sí, efectivamente, solamente tienen acceso miembros de IEEE o de IEEE,
Sociedad de Potencia de Energía. Para mí es la mejor fuente de información, incluso más que las bases de datos de papers. A veces para la industria es mucho más interesante, ver estos temas que aparecen aquí en el Soul Center, que son buenas prácticas y compartir desde el punto de vista de la industria, que a veces unos temas un poco más académicos. Entonces les recomiendo, para el que no lo conozca, que por favor entre. Esto era todo lo que les traía sobre esta promoción tanto del evento como animarlos a que seamos miembros, los que no sean hasta hoy de la sociedad. Y podemos hablar más de eso al final de la presentación. Así ahora sí entremos en materia a lo que nos trae hoy, ¿cierto? La incorporación del almacenamiento dentro de los mercados de energía, hablando en específico de Colombia como pionera en la región. Esto suena interesante y para nosotros es algo que cambió. El 26 de agosto de este año, el 29 de agosto de este año, les comento por qué, y es algo que queremos empezar a compartir tanto de manera internacional como dentro de los ámbitos académicos y de industria aquí en Colombia. Yo trabajo en ISA, estoy a cargo de la iniciativa Nuevos Negocios de Energía, donde el almacenamiento de energía es uno de los temas relevantes. Somos una compañía con que es del gobierno, realmente actuamos como un jugador más dentro del mercado de energía y nosotros hemos visto que el almacenamiento es realmente una de las tecnologías que va a habilitar la transición energética. Esto lo digo porque es importante que aunque voy a hablar de algunos temas que son estrictamente de normativas y la resolución que salió hace un mes, la naturaleza de lo que la empresa hace, ser un participante más en el mercado, y lo que queremos es compartir esto que el regulador en Colombia ha creado y las oportunidades que aparecen para empresas como la nuestra y como muchas otras empresas que hay en el sector. Y me interesa que empecemos con una vista, no están todos ahí cortados un poquito el sur, pero esta vista es muy interesante de los proyectos de almacenamiento que hay en el mundo. El tamaño de las circunferencias dice un poco el tamaño de las instalaciones que hay. Pero lo que quiero que quede de referencia es que hay muchas instalaciones y los países líderes son Estados Unidos en una gran proporción. China también tiene unas instalaciones interesantes de almacenamiento. Corea, de hecho, aquí no aparece, pero Corea también tiene unas instalaciones interesantes. Pero lo que se ha hecho hasta hoy en almacenamiento, la gran mayoría de los proyectos han resultado de requisitos de gobierno de instalación de almacenamiento o de proyectos pilotos. Hay muy pocos que se han desarrollado como esquemas de mercado que ya son parte o son producto de la naturaleza normal y dinámica del mercado de energía. ¿Por qué decimos esto? Porque estos proyectos que son, digamos, que un gobierno, por ejemplo, el gobierno de California, que estableció una meta que había que instalar 1.200 megavatios y simplemente le dio unas órdenes que participaban, no lleva detrás un análisis que generalmente en Latinoamérica sí lo hacemos muy bien, y es cuál es el beneficio-costo para el consumidor que paga la tarifa de energía. Entonces, en este caso vamos a hablar a partir de ahora, y en eso por eso nos pasamos en decir que es pionero, es que está empezando a darse una segunda revolución en el almacenamiento de energía, donde ya las implementaciones no se hacen desde un punto de vista de política, ¿no? Desde un punto de vista de mercado de energía y de beneficio para el consumidor final. Entonces, miremos cómo es el tema, cómo ha venido siendo el tema de la integración del mercado de energía, del almacenamiento del mercado de energía. Hay una cosa que a mí me parece muy, muy, muy interesante. El almacenamiento, sí, se habla que el almacenamiento es nuevo. El primer paper que hubo casi que en la historia de la energía eléctrica fue un paper que escribió Alessandro Volta, hablando de cómo se podía producir electricidad por contacto de dos sustancias, y fue la primera batería, la primera pila y el primer, digamos, misión de descubrimiento de la electricidad, ¿cierto? Como ya algo que se puede controlar y que se puede hacer algún trabajo con ella. Pero a partir de ese descubrimiento y las poquitas cosas que se hicieron con ese tipo de pilas en la historia, ya cuando
la energía eléctrica se volvió un bien de consumo de toda la sociedad y como el motor de toda la sociedad, la batería desapareció. De hecho, en la famosa guerra de las corrientes entre Tesla y Edison, lo que promovió todo el desarrollo de la energía eléctrica era la capacidad de producir energía eléctrica a grandes escalas y llevarla a través de redes a los consumidores finales. Produjo algo interesante que nosotros siempre, a lo que hemos estudiado pues, la ingeniería eléctrica, nos han hablado de la famosa cadena del sector eléctrico, que se habla de que hay generación, transmisión, distribución y el consumo. Y el mantra de que nuestro negocio es particular porque es de los pocos bienes o commodities en el mundo que debe producirse en el mismo instante que es demandada, que es consumida. Y entonces que eso genera unos elementos importantes dentro del diseño de los mercados de energía y dentro de la misma operación, porque siempre ese balance debe existir. Obviamente esto obedece a que el almacenamiento no era parte natural de esa cadena de energía en ese momento, obviamente, porque los costos eran prohibitivos a las escalas que se generaba y que se consumía que se ha consumido la energía. Ahí hacemos dos referencias a autores muy famosos. Hablan precisamente de la naturaleza esa naturaleza de la física de la energía eléctrica hace que el diseño de los mercados tenga que ser relacionado con esa misma. Y de hecho, cuando uno mira los productos y servicios en el sistema de energía, hay un solo producto que es el producto de energía. Pues realmente todos los contratos, todas las transacciones, todo lo que se hace es energía activa que se requiere para hacer un trabajo y ese es es lo que se transa, ¿cierto? Ahora, para que ese producto llegue desde el generador donde se produce al usuario final, hay unos servicios adicionales que ayudan a que esa transacción entre generación y demanda se dé. El servicio, obviamente, obvio, básico es el transporte de energía a través de las líneas de transmisión, que hace que además de que llegue con algunas características, generalmente unas características de calidad. Además, ese hecho de que la energía, la energía eléctrica haya que generarla en el momento en que se consume, hace que siempre sea necesario mantener ese servicio de balance. Y ese servicio de balance es un servicio que no es económico en el sistema. Y lo pueden proveer, hasta hace muy poco, lo podían proveer un solo elemento del sistema, que eran los generadores. Hoy día, muchos de ustedes conocen que la demanda ya puede ser prestar el mismo servicio, porque al final para tener el balance es lo mismo subir generación que bajar demanda. Y obviamente al aparecer el almacenamiento es un jugador y un activo que puede prestar servicio. No por eso lo hace un generador. No por eso el hecho de que pueda prestar un servicio de balance que hasta hoy solo lo han prestado los generadores, haga que el almacenamiento sea una positivo de generación y lo vamos a ver más adelante. Obviamente hay otros servicios como el servicio de calidad, que es mantener el voltaje, que el voltaje tenga una forma de onda, que no haya picos o hundimientos en el voltaje, eso en todo parte del servicio de calidad. Y además hay servicios adicionales que son que la energía exista o esté en el lugar que se requiere para atender a cualquiera, hasta el último usuario en el lugar más lejano de la red, el manejo de la congestión, y que también haya energía en el futuro a través de mecanismos de cargo de capacidad y confiabilidad. Lo que estamos viendo es que sí, claro, hay un solo recurso que provee la energía, que es el generador, es el único que es capaz de inyectar energía eléctrica en la red, pero hay un montón de servicios que lo pueden prestar tanto los generadores como la demanda, como el almacenamiento y en algunos casos el transporte, las líneas de transmisión, ¿cierto? Ya sean transmisión, distribución, en cualquier nivel de tensión. Eso es bien interesante para conversar cómo estas nuevas resoluciones y este nuevo mecanismo de introducción del almacenamiento va a tener sentido. Hablemos un poco de cómo entonces la naturaleza del almacenamiento de energía a esa gran escala, como hablábamos de la necesidad de que en la gran escala empiece a aparecer el almacenamiento. Obviamente, hay muchos diferentes elementos, tecnologías que pueden prestar servicio de almacenamiento. Una de las cosas que uno podría hacer es que aunque hoy día se habla mucho de por qué el almacenamiento ahora está de moda, es porque las baterías de litio-iones
han reducido tanto su costo que ahora son costo efectivos para prestar muchos de los servicios que hablábamos, pero hay muchas tecnologías adicionales, muchos grupos de investigación trabajando en diferentes tecnologías. Se habla del hidrógeno, hay gente trabajando cosas muy interesantes en volantes de inercia, en baterías de metales fundidos y muchas más. Pero si uno mira el concepto de almacenamiento, la tecnología es secundaria frente a lo que ese servicio presta dentro del sistema. Entonces, no es necesario hacer una relación muy directa al tipo tecnológico del almacenamiento. Miremos qué efectos tiene dentro de esa cadena del servicio. Claro, conversábamos sobre el litio-ion y lo que efectivamente está ocurriendo y lo que hace que cada vez se tenga más presente es, vean esta comparación que hay abajo de McKinsey, donde lo que costaba una batería en 2012 y cuánto vale una batería, pues una batería litio-ion en 2017, donde la mayoría de la reducción de costo está en el almacén, en las baterías y en todos los sistemas que hacen que esa batería pueda conectarse al sistema, que es todo lo que se llama el balance of system. Es el transformador, es el control, el que hace que se pueda conectar al sistema. Y como ven en la gráfica de la derecha, eh, esa reducción de precios ha sido desde en los últimos 10 años dramática. Y mucho de lo que se habla de que el futuro puede ser algo más plano, eso es algo que todavía no conocemos, pero generalmente, tanto en las tecnologías de energía solar como la de almacenamiento, tienen esa particularidad de superar siempre las expectativas que se tienen. La mayoría de las agencias internacionales que proyectan, por ejemplo, la introducción de solares, la realidad supera esas proyecciones. Y eso ha sido consistente a partir del año 2010. La otra pregunta es, bueno, dado que ya el almacenamiento es económico, ¿dónde se puede instalar? Esta gráfica es bien interesante porque cada cuadrito rojo es almacenamiento de energía y si se dan cuenta, el almacenamiento puede estar instalado en toda la cadena. Puede estar instalado dentro de un generador como un elemento independiente dentro de la red, que es, digamos, la parte central de la gráfica, o dentro de un consumidor. Y lo interesante es, bueno, qué naturaleza tiene un dispositivo de almacenamiento cuando está dentro del consumidor o dentro del generador y qué naturaleza tiene cuando ese equipo de almacenamiento está conectado directamente a la red. Adicional, el almacenamiento tiene otra característica que es bien interesante y es modular. Entonces se puede dar discusiones sobre si ese almacenamiento que se va a instalar en el sistema debe estar centralizado en un solo punto o puede estar distribuido, ya sea en diferentes o incluso dentro de consumidores específicos. Hay ejemplos, por ejemplo, en California y en Inglaterra, donde el almacenamiento instalado dentro de usuarios prestan servicios que se prestan a la red, no directamente relacionados con lo que es un consumidor. Eso hace que sea muy su aplicación. Y adicionalmente, de la localización y de dónde se puede conectar o dentro de qué tipo de instalación se instala, sí, gracias. También el almacenamiento presta diversos servicios en la red. En esta diapositiva estamos mirando el resultado incluso este es un estudio de esos que se llaman seminales, todo el mundo referencia en la industria, tanto en la academia, este estudio del Laboratorio Nacional de Sandia, de las diferentes aplicaciones que puede tener una tecnología de almacenamiento. Como se dan cuenta, hay 17 potenciales aplicaciones en 5 categorías, desde lo que podría ser un generador, que es, por ejemplo, suministro eléctrico en el sentido de que es capaz de mover en el tiempo una energía que le es suministrada. Volvemos a lo mismo, el almacenamiento o un dispositivo de almacenamiento no inyecta nueva energía al sistema, un dispositivo de almacenamiento toma energía en un momento que le inyecta un generador y la entrega al sistema en otro momento, pero en ciertas cosas se parece a lo que hace un generador. Se parece a lo que hace un transportador, como por ejemplo en las aplicaciones 5 y 6, es soporte de voltaje o capacidad de reserva localizada, ya sea, por ejemplo, categoría 3, soporte de transmisión, alivio y combustión.
se conecta mucho más abajo en la red, entonces puede prestar servicio de distribución. Entonces, lo que empieza a ser importante para la reglamentación es cómo en reglamentación que históricamente se ha hablado de una cadena y que es bastante estricta su división entre lo que es generación, lo que es transmisión, lo que es distribución y comercialización, aparece un jugador o un actor que es capaz de prestar diferentes servicios. Eso ha empezado a crearle, entre comillas, problemas a los reguladores. Porque entonces hay que buscar maneras creativas de incorporar esta tecnología para sacarle el jugo a todos. Andrés Ríos, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Entonces, eso es uno de los retos más grandes que existen. Y adicionalmente, cuando uno ya, y eso es algo que es un equipo multipropósito, eso en la vida real, ¿cómo se ve en la vida real esa naturaleza de multipropósito que tiene un dispositivo de almacenamiento? Este es un ejemplo. Las barras azules es cuando un equipo de almacenamiento puede prestar servicios de capacidad, o sea, está entregando capacidad al sistema. Las barras naranjas es cuando un dispositivo de almacenamiento, cuando ese dispositivo puede entregar servicios de balance o de regulación de frecuencia. Si se dan cuenta, día pueden prestar diferentes servicios dependiendo de la necesidad que tenga el sistema. Entonces eso hace que ese carácter de multipropósito no sea tan fácilmente separable. Esa es otra discusión muy grande que hay en muchos reguladores del mundo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando lo meto en un elemento, en un eslabón de la cadena, ¿cómo lo remunero? Y de qué manera el inversionista enfrenta el riesgo asociado a esa... un permiso para anotar. Denme un segundo que yo creo que no he debido decir que sí. Pensé que sí podía grabar. Listo. Entonces eso es algo que es interesante también tenerlo presente. De hecho, entonces lo que está ocurriendo es que diferentes mercados están probando diferentes mecanismos de integración. Algo que en Estados Unidos, que ha sido pionero, que lo ha apoyado sus reguladores y los estados en Estados Unidos han apoyado la implementación de almacenamiento, encontramos muy rápido con el primer problema que se dice ahí, que se encuentra ahí es requiere que los equipos de almacenamiento usen modelos de participación que son diseñados para un recurso diferente al que es el almacenamiento, en reconocer las características que hacen que al final lo que hace es que uno no pueda aprovechar todos los beneficios que puede dar el almacenamiento dentro del sistema. Eso en últimas, ¿en qué se refleja? En que los consumidores no obtienen todos los beneficios que podrían obtener por un activo que está en el sistema y al cual se le está pagando. Y ese es un reto muy grande para los reguladores, porque el reto de un regulador realmente es de manera adecuada todos los equipos para que el inversionista recupere de una manera, digamos, sensata y viable su inversión, pero que el consumidor obtenga el mayor beneficio con el menor, que es realmente la eficiencia del mercado, el mayor beneficio con el menor costo del sistema. Chile, por ejemplo, lo que hizo desde 2016, decidió que el almacenamiento era un elemento independiente de la cadena, pero han estado a partir de ese momento discutiendo de qué manera específica se reglamenta su incorporación. Un asterisco acá. Muchos que conocen el caso chileno tal vez han visto que en Chile hay en varios puntos algunos generadores que han instalado almacenamiento dentro de su generador para mejorar el desempeño de la planta de generación dentro del sistema. Nuestro, eso sigue siendo generación. Simplemente es como decir que mejoré la caldera o mejoré los sistemas de enfriamiento o lo que hace que el generador sea más competitivo en el mercado en su función de generador. Eso realmente no es una función
pura de almacenamiento como que puede prestar independientemente dentro del mercado. Entonces, efectivamente, sí se hace, los tamaños son pequeños en relación tanto al generador como al sistema completo. En Chile hay algunas decenas de megavatios instaladas en generadores, y Chile es un mercado de 10.000 megavatios. O sea que eso, digamos, no es es una aplicación muy buena, muy innovadora de los ingenieros que diseñaron esa implementación para mejorar el desempeño del generador, pero no es una implementación a gran almacenamiento. Y en Europa hay una discusión muy grande de cómo se implementa, y de hecho hay una recomendación que hace la Asociación de Fabricantes de Almacenamiento en Europa que dice que no debería ser definido explícitamente, que debería ser definido explícitamente como un cuarto componente en el sistema eléctrico, de manera que se pueda aprovechar todas sus capacidades que veíamos ahora. Hice una diapositiva especial a algo que publicó la FERC, es el regulador de Estados Unidos, publicó una resolución que es la 841 del año pasado, donde le ordena a los operadores del sistema, que es algo así como decir lo mismo que XGM en Colombia, o que COES en Perú, o ONS en Brasil, en Chile, donde les ordena, allá ellos hacen reglas también, les dicen, dentro de sus reglas, mecanismos para que el almacenamiento pueda participar de una manera eficiente. Los operadores de red del sistema en Estados Unidos a principios de este año enviaron esas recomendaciones. Pero, por ejemplo, la Sociedad de Almacenamiento de Energía encontró algunos temas que estaban, digamos, impidiendo una participación efectiva de almacenamiento en varios de los diseños que mandaron los operadores de red del sistema. En particular, el comentario, un comentario es: en muchas partes de Estados Unidos, de esos operadores, esos ISOs o esos RTOs, recomendaron tratar el almacenamiento como generación, y entonces han empezado a ocurrir cosas como, por ejemplo, en Texas, una distribuidora quiso poner un dispositivo de almacenamiento y el regulador se lo prohibió porque le dijo: usted es un distribuidor, usted no puede poner generación. Y el distribuidor está diciendo: es que yo no lo requiero para generación, lo requiero para reemplazar una necesidad de instalar una línea de transmisión. Entonces, se están encontrando elementos que hacen que eso sea, elementos de la reglamentación, incluso la nueva, que hace que sea difícil incluir el almacenamiento. Realmente lo que estamos hasta, digamos que hasta este punto de hoy, lo que se encuentra es que sí existe esa necesidad de determinar cuál es la mejor manera de integrar el almacenamiento en el mercado de energía. En resumen, en esta primera parte lo que vemos es que efectivamente muchos son resultados de exigencia de gobierno, los pocos, por ejemplo, no son 100% sostenibles. En PJ, quiera indagar un poco más en JM, que es uno de los mercados grandes de Estados Unidos, el almacenamiento hacía parte del servicio, o es parte del servicio de regulación de frecuencia. Fue muy buen negocio al principio, los precios eran altos, pero al haber mucho almacenamiento, los precios bajaron e hicieron inviables el sistema de almacenamiento cuyo caso de negocio estaba cerrado financieramente con, eh, con esos precios altos. Entonces quebraron o se tuvieron que mover a otra parte. Bien interesante. Entonces hay que mejorar, o la señal es que sí o sea, había que mejorar todavía más los modelos de negocio. Si uno revisa el estado del arte, hay muchos investigadores, de hecho, que están recomendando maneras de incluir el almacenamiento como un elemento más que hace ofertas de compra y de venta en el mercado de corto plazo. Sus diseños son bastante complicados. Aquí hay una lista muy corta, pero en general son diseños complicados que aún, que cada vez que muchos de estos papers lo que encuentran es: conclusión, el almacenamiento todavía es muy caro para participar en los mercados. Eso lo oigo yo con mucha gente que todavía encuentra en el sector. Y la gran mayoría de gente, la opinión que tienen es que el almacenamiento sigue siendo un elemento muy caro. Y ahorita vamos a ver qué hemos encontrado en eso. También se escribe mucho sobre las falencias y las barreras que hay para que el almacenamiento pueda ser incorporado. Pero está apareciendo
un elemento bien interesante y es algo que se llama las subastas de almacenamiento. En las subastas de almacenamiento, vamos a ver ahorita unos ejemplos específicos, hay algo bien interesante y es, se miran todos los beneficios y se decide si el planeador o aquel que hace las subastas de entrada, como por ejemplo la que acabamos de tener en Colombia, que es una subasta de energías renovables, si esos dispositivos son beneficiosos para el usuario, vale la pena tratar de hacerlo con un mecanismo diferente al que parecía el conocimiento natural, decir que lo instalaran, que fuera a través de un inversionista riesgo, sino a través de un esquema de subasta. Lo vamos a ver ahora más adelante, cómo de verdad eso es algo que empieza a tener sentido. Entonces veamos cuando el tema de los mecanismos de subasta lo que hacen es que como un recurso del sistema, no como un jugador de mercado. Y eso es algo bien interesante. ¿Cuáles son los recursos del sistema? Los dispositivos como por ejemplo las redes de transmisión, las compensaciones que se hacen, los equipos de compensación dinámica como los SB6 y los STATCOMs. Entonces vamos a ver cómo tratado de esa manera puede ser un poco diferente. Y esta gráfica resume mucho de lo que hemos visto y es el generador puede poner almacenamiento, el consumidor puede poner almacenamiento, pero una batería, un sistema de almacenamiento instalado en la red, cuyo fin es trasladar la energía en el tiempo, puede prestar servicios para el sistema y lo que hay que analizar es de la misma manera que se analiza la red de transmisión, si su incorporación beneficia en una reducción de costos totales para toda la demanda. Y ese es el ejercicio que se hace. Esta es una manera de verlo para los que conocen cómo funciona el mercado de energía. Esta es lo que, lo que se llama la curva de ofertas y cuando la demanda, que es esta línea recta, corta, esa curva de ofertas obtiene los precios del sistema. Una batería lo que vendría siendo es cuando la batería carga, que pasa la demanda de un punto a otro, lo que hace es trata de subir un poco el precio de energía, pero cuando la batería descarga, que pasa de este punto al siguiente hacia abajo, lo que hace es pasa de un punto arriba a un punto abajo de precios, donde uno ve que hay dos beneficios que se pueden calcular. El beneficio para el inversionista, que es el área verde, o el beneficio para el consumidor, que es el área roja. Si lo ve uno solo por inspección, uno cuenta que siempre el beneficio del consumidor o de toda la demanda es mucho más grande que el beneficio que se le da que un inversionista solo puede lograr. Y entonces hay algo que empieza a aparecer y es posible que algo que no es negocio para un inversionista particular y decida no hacerlo, está evitando que la demanda pueda obtener un beneficio muy grande. Eso es algo que se empezó a trabajar aquí en Colombia con algunos proyectos de investigación y empezamos a hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si usamos el almacenamiento como un jugador de mercado o como un recurso del sistema? Generalmente, cuando uno considera, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento como un jugador de mercado, los riesgos los tiene completamente el inversionista. Y el inversionista dice cuándo, a qué horas compra, a qué horas vende y más o menos cómo se imagina que van a ser los precios. El inversionista no tiene clara o toda la información de cómo se podría beneficiar. Es muy probable que él no logre obtener unas diferencias de precio que haga que tenga sentido su participación, porque la diferencia de precio podría ser muy pequeña, su ganancia en ese arbitraje no sea muy alta. Pero hay un jugador que sí es capaz de ver todos los beneficios que tienen todos los generadores, pues toda la demanda al cambiar en los patrones de generación y de demanda, que es el operador del sistema. Es capaz de optimizar todos los recursos que tiene que él tiene a su disposición para hacer el despacho de energía. Y ahí empieza a aparecer otra discusión interesante y es si entonces un dispositivo de almacenamiento puede ser participante del sistema, ya sea que una parte sea remunerada de manera fija y otra variable jugando en el mercado, es muy probable que el mercado de energía le esté remunerando muy bien a la parte fija, pero que ese jugador no sea eficiente en la parte de mercado, que al final no tenga los ingresos suficientes para que toda la batería pueda sobrevivir. Y eso es algo que ahorita vamos a ver
cómo afecta las decisiones de ese inversionista. Diferentes maneras de entonces encontrar cómo ese beneficio que presta el almacenamiento al final se vuelve, cómo sería la manera de remunerarlo. Y para todos los servicios que vimos en la diapositiva más atrás sobre el tema de que el Laboratorio Nacional de Sandia identificó esas 5 grandes líneas de servicios que puede prestar. En todos los casos se puede remunerar el almacenamiento a través de un contrato a largo plazo o a través de encontrar su precio a través de subastas de servicio o de capacidad. Entonces, el ejercicio que se ha hecho es evaluar mecanismos de incorporación donde, por ejemplo, este es un caso que es bien interesante donde se analizaron los últimos 5 años en Colombia y en esos últimos 5 años en Colombia se analizó cuál era la diferencia de precios en cada uno de los días de esos 5 años y lo que se encontró es que estas sombras que vemos en la parte inferior son las diferencias de precios en Colombia en promedio no están más allá de 30 a 40 pesos, en un mercado cuyo promedio es 150 pesos. Y adicionalmente existen, digamos, dos tipos de días, los días ordinarios, que es la sombra derecha, y los fines de semana, que es la sombra de la izquierda, y que de hecho se observa que la diferencia de precio es mucho menor. Eso lo que muestra es que un inversionista participando de manera digamos que a riesgo como jugador del mercado, cada vez que participa, la probabilidad que tiene de sacar una diferencia de precio apreciable es muy baja. Y el cálculo que hicimos de un inversionista que es capaz de conocer el futuro perfectamente, ese inversionista obtendría ingresos por valor de $12,000 por megavatio por año de almacenamiento, mientras que esa misma dispositivo de baterías le costaría $115,000. O sea, en última lo que demuestra es que el inversionista solamente tiene ingresos por el 10% de lo que le cuesta. Y es por eso la razón que muchos inversionistas no invierten, incluso muchos no, ningún inversionista invierte en almacenamiento con este tipo con este tipo de mecanismo. En ninguna parte del mundo esto funciona como un mecanismo viable y de hecho por eso es que los gobiernos han estado promoviendo la incorporación de almacenamiento sin una idea muy clara de lo que podría ser un beneficio para el sistema, sino una necesidad de migración a cambio climático, por el cambio climático, pero no por un tema de directamente mercado. Un análisis que se hizo de esos 5 años se optimizó entonces día por día cómo sería tener un sistema de almacenamiento que operara donde su función objetivo sea minimizar el costo de operación para toda la demanda. Ahí es que sí se podían obtener reducciones importantes de costo porque es muy probable que se pueda cargar esa batería en periodos de baja demanda, pero donde hay un conocimiento completo que tiene el operador del sistema cuando tiene todas las ofertas de todos los generadores y pone el almacenamiento como un recurso adicional o un recurso que hace parte de toda la optimización del sistema, que no tiene un precio específico, sino que simplemente al cargar y descargar es capaz de modificar el perfil que tiene la demanda, como lo vemos en la gráfica de la derecha, donde la demanda normal es esta línea azul llena. La demanda después de aplicar almacenamiento es la línea verde punteada, donde vemos que sube en la mañana y baja o es menor justo en el momento donde la demanda, digamos, sin almacenamiento empieza a subir, pero lo que produce son unas bajas de precio del mercado grandísimas en ese momento. Hay algo que es bien interesante, por eso el título de la optimización del despacho es contraintuitiva. ¿Por qué es contraintuitiva? Porque uno esperaría que cualquier batería que uno aplique bajaría la punta de la demanda del sistema. Eso solamente es verdad si la diferencia de precios entre el generador que está en la punta y el siguiente tienen
diferencias muy grandes de precio. Por eso es muy importante la gráfica de la izquierda, donde muestra que la curva de ofertas del sistema, los precios en la punta son relativamente planos, pero justo en la parte baja de la demanda hay un incremento importantísimo y grandísimo en las ofertas de los generadores que están abajo. Entonces, puede ser contraintuitivo. Aplicar almacenamiento no necesariamente es un aplanador de demanda. Y si su función objetivo es reducir los costos. Pero lo importante de estos ejercicios, que es un ejercicio de optimización día a día, de incluir el almacenamiento como un jugador del sistema, como un recurso que puede usar el operador del sistema, es que al optimizarlo y hacer esa optimización en esos mismos 5 años donde vimos que un inversionista no tendría ingresos interesantes, y un ejercicio que se hizo para el caso colombiano es que con 1000 megavatios de almacenamiento, que es un valor que no tiene ningún sistema en el mundo hoy que tenga 1000 megavatios de almacenamiento, pero empieza a tener sentido que si la función objetivo es la optimización del costo total del sistema, por ejemplo, este caso una batería que cuesta 800 millones de dólares, en esos 5 años que hubiéramos podido aplicarla en los últimos 5 años de operación del sistema, hubiera ahorrado a la demanda 743 millones de dólares. Esto es algo que se hizo, pues, ISA, como parte de un proyecto de investigación que se está trabajando, se le presentó a los reguladores y a Colombia y al Ministerio de Minas en Colombia como un elemento más de otro montón de beneficios que identificó el regulador en Colombia de la incorporación del almacenamiento. Y por eso, digamos, para cerrar, es porque lo que ocurrió nuevo, que hace que Colombia pasara de que estuviéramos todos observando a la potencialidad de ser pioneros, es que tenemos un caso en Colombia, que es la ciudad de Barranquilla, donde en Barranquilla es una ciudad que está creciendo. Su consumo de energía, la demanda de energía está creciendo a niveles del 7 y el 8% anuales, mucho más que lo que está creciendo el resto del país. Tiene una red que como son esas ciudades en Colombia y creo que en toda Latinoamérica tenemos esas ciudades donde la planeación no es la mejor, la planeación urbana, entonces es mucho más difícil identificar dónde poner más red. Se encontró que poner almacenamiento, por ejemplo, en este caso en 2 puntos de la ciudad, puede ayudar a mejorar la confiabilidad de la ciudad, mitigar riesgos de apagones, reducir el costo de congestión del sistema, pero adicionalmente, si a esos dispositivos de almacenamiento se les da se les permite prestar ese servicio adicional de optimizar los costos de operación del sistema, el beneficio para los consumidores, tanto de la ciudad como del país, va a ser muy grande. Por eso, precisamente, la CREC, el regulador, después de mucho análisis, después de recibir muchas entradas de muchos, nosotros fuimos solamente uno de los que aportamos nuestros análisis, nuestros estudios, nuestras recomendaciones, pero la CREC lleva más de 2 años en Colombia y estudiando la manera de incorporar el almacenamiento. El 29 de agosto saca esta resolución, que es la resolución 98 del 2019, que dice, venga, vamos a poner almacenamiento en Colombia para solucionar problemas de congestión del sistema. Se van a identificar puntos donde la transmisión, ya sea en cualquiera de sus niveles de 66 kilovoltios hacia arriba, haya limitaciones donde se pueda poner almacenamiento, pero que entonces pueda no solamente mejorar esa condición de confiabilidad, pero que también pueda minimizar los costos de operación, visto de la manera que lo vimos de ahí hacia adelante. Entonces, es almacenamiento como recurso del sistema, no como jugador de mercado, no como un equipo que hace ofertas en el mercado de energía. Y entonces la manera en que el sistema compra ese dispositivo de almacenamiento y lo incorpora es a través de una convocatoria que hace el planeador del sistema, que es la UME, donde dice, hace estudios de beneficio para toda la demanda, establece una necesidad de almacenamiento, ya sea en el sistema de transmisión nacional o en el sistema de transmisión, los sistemas de transmisión regional, lo incorpora en el plan de expansión y dice, bueno, necesito un equipo de almacenamiento de tal tamaño,
interesante, otro elemento muy interesante es que no estableció monopolio de ningún tipo y eso es fundamental en el mercado de energía. El mercado de energía y la naturaleza de los mercados de energía es que haya competencia. Entonces, en la manera en que los reguladores puedan aumentar la competencia, lo que va seguramente a garantizar es que haya cada vez menores costos para los usuarios finales. Entonces, este es un mecanismo donde es completamente libre concurrencia, ya sea generador, transmisor, distribuidor o inclusive una persona jurídica que participa y después se registra como un participante del mercado y donde la manera del ingreso es cómo se le da el ingreso a ese equipo de almacenamiento es en la subasta dice cuánto quiere recibir por ese equipo, dado que la UME le dice qué servicios quiere que preste. En este caso, los servicios son dos: mejorar las condiciones de confiabilidad y minimizar los costos de operación. Y al final es una remuneración fija durante X años, pues fija no establecida en esa subasta durante X número de años, generalmente para almacenamiento son 15 o 20 años, lo aprueba la CREG al final cuando haya un ganador. ¿Esto qué hace? Entonces, lo que nosotros vemos y que nos vuelve y que vuelve pionero a Colombia es establece un mecanismo donde el planeador del sistema establece la necesidad con unos mecanismos de beneficio-costo como los mismos que hace para la transmisión y que entre más estudios haga donde el consumidor de incorporar esos equipos de almacenamiento no tiene ninguna barrera de discutir si es generación, si es transmisión, si es distribución, sino es un equipo de almacenamiento que es independiente en la cadena, que presta múltiples servicios y que él establece cuáles son los que presta y múltiples jugadores son capaces de participar y de prestar el servicio. Por eso, esto es algo que apenas está recientemente publicada esta resolución. En la página de la CRE la pueden encontrar. Les recomiendo a todos que la lean. Y de hecho, también que lean los comentarios que se hicieron a la resolución que se sacó inicialmente para comentarios, que es bastante diferente a esta, y donde lo que nosotros creemos es que puede potencializar mucho la incorporación de almacenamiento y de mejorar las condiciones, por ejemplo, de incorporación de fuentes renovables de energía. Hay otro mantra que existe en el sector que dice que hay un límite máximo de incorporación de renovables donde entonces las renovables empiezan a meterle problemas al sistema. Realmente es una visión miope porque lo que habría que encontrar es si la incorporación de renovables es lo más económico para los usuarios finales, lo que hay que buscar es mecanismos de mejorar la confiabilidad y uno de ellos es el almacenamiento. Entonces nos podemos imaginar un futuro donde con los 2.250 megavatios de renovables seguramente hay unos retos interesantes de operación en la costa atlántica. Ya la UME tiene un mecanismo para hacer subasta de almacenamiento de manera que la suma de renovables más almacenamiento haga que la operación sea más confiable y al mismo tiempo el sistema sea más económico. Esto era lo que les quería traer hoy. Hay mucho para discutir seguramente. Estamos cerrando las 6, pero yo me puedo quedar un poco más para preguntas y para la etapa de preguntas y respuestas eh, que abrimos en este momento. Tú tienes seguramente algunas preguntas. Ramón, ¿me escuchas? Perfectamente. Ah, perdón, tenía un error aquí en el micrófono. Ramón, con respecto a lo que son las zonas no interconectadas, ¿tú ves que, pues, en el panorama que tenemos actualmente, este nuevo panorama de las baterías tendrían alguna aplicación económicamente viable en esas zonas? Eh, Les digo algo, eso no es algo que nosotros hayamos estudiado profundamente. Hemos solamente como rayado la superficie, pero sí. De hecho, la mejor implementación de energía hoy día para zonas no interconectadas son sistemas híbridos, que son compuestos de energía solar o eólica, almacenamiento y sistemas diésel solo de respaldo.
mucha aplicación, mucha aplicabilidad y los costos de ciertos elementos de almacenamiento lo hacen viable. Y en este momento, al momento de importar esta clase de tecnología, ¿se cuentan con algún tipo de descuento? Pues me refiero a los impuestos para la importación, o ese tema todavía no se ha tocado. Afortunadamente no, sí se ha tocado. Nosotros ya hicimos esa recomendación a la UME a la DIAN, pues a la UME y a la ANLA, más bien, de que estos equipos deberían ser considerados de la misma manera que se recomienda, de la aplicación de la ley 1715, de exenciones de IVA y esas cosas, porque son esenciales para hacer otra cosa que es poco leída de la ley 1715, que dice que es no solamente incorporar más renovables, sino mejorar la gestión energética. Y estos equipos son perfectos para mejorar la gestión energética. No hay todavía, pero sí es algo que hemos solicitado y que seguramente en algún momento es una discusión que va a salir más relevante. Perfecto. Ramón, te voy a compartir dos preguntas que tenemos en el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede compartir en el chat o después de que lea estas dos, también puede desbloquear el micrófono y pues nos la puede compartir. La primera nos la menciona Ricardo y es una pregunta compuesta. La primera dice, ¿qué ventajas o desventajas presenta establecer el precio de potencia firme para la incorporación del sistema de almacenamiento en plantas solares? Y la segunda es si se ha verificado el valor de, me imagino que es ganancia, para la regulación primaria o secundaria del sistema potencia-frecuencia en plantas solares. Listo, vamos a partir, pues sí, están larguitas las dos, así que vamos con calmita. Bueno, Eh, entiendo una pregunta de cargo por potencia de plantas solares. Asumo que esa pregunta no viene de Colombia porque en Colombia no existen los cargos de potencia. Eh, Generalmente eso ocurre en Chile y en Perú. Sí, muchos desarrolladores de sistemas solares que quieren participar también en los mercados de capacidad que son bastante rentables, ponen almacenamiento de energía dentro del sistema solar para acceder a ingresos de cargos por capacidad. Incluso esa es la manera de hacerlo. Pero me voy a extender un poquito más. Muchos usuarios, por ejemplo, en Brasil el cargo por potencia es muy alto. Muchos usuarios lo que hacen en Brasil es poner sistema de almacenamiento para recortar en la punta y entonces así ese cargo por potencia, que es un valor anual, se pueda reducir. Efectivamente tiene mucho potencial. La segunda parte de la pregunta, ¿me la repites, por favor? bueno, creo que contestaste la segunda. La primera sería, ¿qué ventajas o desventajas presenta establecer el precio de potencia firme? O eso fue la que respondiste, porque la otra es, ¿se ha verificado el valor? Sí, es cuando dice el precio potencia firme. Entiendo. Y el otro es, ¿se ha No, verificado si la persona que hizo la pregunta, podemos discutir un poquito más porque no la entiendo perfectamente qué quiere decir con Ujú, potencia firme. entiendo. Entonces, bueno, vamos a esperar si Ricardo hace algún comentario. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Leo, es sobre, bueno, el cargo de potencia, que es el que mencionaba, sí, es el que me has respondido. Eh, Tengo más bien la segunda pregunta, que es ¿cuál es el valor de ganancia en regulación primaria para regulación de potencia-frecuencia? Digamos, si queremos regular en primaria, secundaria o terciaria, ¿cuál es el que recomiendas para el uso de las baterías? Y si hay una ganancia al respecto. Dale, voy a contarte un caso que conocemos muy bien, que es ese caso de Chile. No tiene nada que ver todavía con el solar, después hablamos de solar. Por ejemplo, en el caso de Chile, AES fue de los que puso almacenamiento para mejorar el performance de la regulación primaria de una planta térmica de carbón. Para poder garantizar regulación primaria, ellos tenían que dejar en reserva un 7% de la planta. El caso de negocio que ellos hicieron fue muy fácil. Montaron una batería de ese 7%, que esa batería era la que iba a responder a la primaria y ellos podían generar ese 7% más permanentemente en generación. Entonces, tenía un ingreso adicional del 7% en generación versus lo que costaba la batería cuando las baterías eran carísimas. Entonces, los casos de negocios de regulación primaria generalmente obedecen o se hacen en contra de
bueno, su contrapartida es cuánta plata de penalización o cuánto dinero se pierde en penalizaciones por no cumplirlo. Generalmente una solar le cuesta más trabajo cuando está full, es hacer regulación primaria para subir un poquito más. O cuánto deja de ganar por dejar una reserva. Ese es uno de los elementos que vale la pena. En la regulación secundaria de frecuencia, un poquito diferente, porque la regulación secundaria de frecuencia es un servicio que tiene un mercado. Entonces, el caso de negocio ahí es si mi dispositivo de almacenamiento es más, es competitivo frente a otros jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando hoy día en la regulación secundaria de frecuencia la hacen, hoy día lo hacen los generadores, generalmente son hidráulicos que actúan más rápido en Latinoamérica, porque en otra parte del mundo pues obviamente no hay tanta hidráulica como en Latinoamérica. Su costo, digamos, operativo es relativamente bajo, entonces es un competidor que tiene control sobre el precio y si entra un dispositivo de almacenamiento a competir, es muy probable que ese generador baje sus costos para, entre comillas, reventarle de precio al dispositivo de almacenamiento, así sea que venga con un sistema solar atrás. Muchos países se han dado cuenta que con subastas de largo plazo de regulación secundaria a frecuencia, el sistema obtiene menores costos de ese servicio. Si quieren saber más, miren lo que hizo el Reino Unido, UK, con varias subastas de capacidad donde ganaron equipos de generación y equipos de almacenamiento, que fueron bastante competitivos, pero se requieren contratos de más largo plazo, porque si se hace como un esquema de mercado, aplica lo que les acabo de comentar, que la generación sola es capaz de reducir los costos o los precios de ese servicio hasta que la batería, digamos, no sea competitiva. Respondí la pregunta. Excelente, muy buena, León. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias a Ricardo por su pregunta. Seguimos con otra pregunta de Fabricio que nos menciona. ¿La inversión de las baterías son pagadas a través de cargos adicionales incluidos en los peajes del usuario del sistema? Esa es la naturaleza para esto que acabo de comentar, esa es la naturaleza del pago. Ojo con eso. Lo que debe hacer un muy buen planeador, que es lo que asumimos que hacen todos los planeadores de aquí, Colombia, la AGP en Brasil, Ocinermin y Proinversión en Perú, el coordinador en Chile, es que lo primero que hace un planeador es sopesar cuánto cuesta, qué costo tiene el sistema en general, la generación, etcétera, al usuario, sin el dispositivo de almacenamiento, y cuánto costaría el servicio para el usuario al reducir ciertos, por ejemplo, costos de generación al incluir el dispositivo de almacenamiento. El planeador lo que hace es comparar las dos cosas y identificar lo que se llama el beneficio-costo. El costo de la batería versus el beneficio del ahorro que se obtiene al meterla. Y lo que hace al final el regulador es decir, si al planeador le pareció que ese equipo hace que todo el sistema sea más económico, la tarifa que se paga está asociada a la suma de ese cargo en la tarifa como si fuera un incremento en el cargo o de transmisión o distribución. Ya el regulador cómo lo incorpora ya es un poco por país. Pero sí, esa es la naturaleza del pago, pero hay que tener cuidado porque si uno lo mira solamente a un lado, parece un incremento en la tarifa, pero realmente es un incremento en la tarifa que produce un decremento en la tarifa en otro componente. Claro. Bueno, Fabricio, ¿tienes algún comentario? No sé si Fabricio sigue en línea. Creo que sí. Que sí, que muchas gracias, Ramona. Nos acaba de escribir en el chat. Okay, perfecto. Bien, continuamos entonces con la duda de Santiago Ardila, que nos menciona, ¿los operadores de red están preparados para revisar estudios de conexión de parques solares fotovoltaicos y parques eólicos con almacenamiento? ¿Hay estandarización para realizar estos estudios de conexión? Muchas gracias. La verdad no hay estandarización, pero hay algo que nosotros hemos empezado a estudiar con respecto a eso. Capaz de explicarlo porque yo siempre me enredo cuando explico eso.
Vamos a suponer que hay 3 plantas de generación solar en lugares diferentes del país o la región, en lugares diferentes. Estas plantas solares se les pide almacenamiento para que le den firmeza a su salida, al output de generación. Supone que son plantas solares igualitas de 100 megavatios y entonces cada una tiene que poner 10 megavatios de almacenamiento para darle firmeza a cada una. Sería que además, ese inversionista, además de recuperar la inversión de la planta solar de 100 megavatios, tiene que recuperar la inversión de los 10 megavatios de almacenamiento y entonces lo que hace es cobrar un precio de energía de generación que obedece a la recuperación de la inversión de los dos componentes. La parte que nosotros hemos empezado a analizar es, uno tiene que ver la diversidad de esa generación. Es muy probable que precisamente cuando un sistema solar en algún punto esté alto, en otro punto está bajito, y entre los dos, digamos que se equilibran, podría tener más sentido que el mismo planeador identificara cuál es la real necesidad y es posible que él la cuenta que le dé es que para esas 3 plantas de generación solar con su diversidad que tienen cada una, es posible que para darle firmeza a todo el sistema de generación solo requiera 20 megavatios de almacenamiento, 10 menos que el anterior, que lo que viene a ser como un 30% menos de lo que se requeriría al pedirle a cada una de manera independiente. ¿Eso en qué refleja? En que entonces cada inversionista megavatios de energía solar va a recuperar la inversión solo por esos 100 megavatios de energía solar y el almacenamiento recuperaría su inversión solo por 20 megas, no por los 30 que harían en lo demás. El neto para los consumidores es que se requiere menos inversión. Hay que tener mucho cuidado con esas solicitudes de firmeza de los generadores porque es posible que lo que estemos haciendo es inducir en costos más altos de generación que no necesariamente es la manera más eficiente para el sistema como en total. Es un reto muy grande para los planeadores de los sistemas, muy, muy grande. O sea, lo que tenemos ahora son retos grandísimos para todos los que estamos involucrados. No sé si me expliqué, porque yo sé que cada vez que yo digo esto me enredo. No sé si de pronto Santiago tenga algún comentario. Santiago, en caso de algo, puedes escribirnos por el chat, Eso estamos cualquier otra ya. duda. Ujú. Muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Ahora tenemos otra pregunta de Andrés Ríos, que nos menciona cuál sería la capacidad de almacenamiento y potencia de una aplicación típica en el sistema colombiano. Hola Andrés, ¿cómo estás? Depende. Según el último estudio que hizo la UME y XM, ese sistema en Barranquilla es alrededor de 80 megavatios, 160 megavatios hora. Parece que en Cartagena se requiere otro parecido, con un tamaño menor, alrededor de 30. Eso depende de la condición. Para darle firmeza a las nuevas renovables en La Guajira, algún consultor con el que trabajábamos hablaba de la necesidad entre el 15 y el 20% de la capacidad, de si son 2.000 megavatios, entonces serían entre 200 o 300 megavatios. Pero como acabas de darte cuenta, nosotros hicimos un estudio de 1.000 megavatios y da económico para la demanda, porque el ejercicio que hicimos es beneficio económico de mejorar los precios en el mercado de energía. Entonces no hay un solo valor o un mecanismo estándar, depende de la aplicación. Y de hecho ese ejercicio que hicimos de 1.000 megavatios no necesariamente es una batería de 1.000, sino que la suma de todas las baterías que existen en el sistema, que potencialmente pueden ser de 20 diferentes dueños, operada en sincronía por el operador del sistema, de ese beneficio que se identifica. Bueno, no sé si de pronto Andrés tenga alguna otra duda, nos la puede compartir por el chat. Tengo otra pregunta de Patricio Ramiro Yela. Entonces nos menciona, ¿este tipo de almacenamiento cómo afecta a la parte de despacho en microredes ya implementadas? Por cada planta solar o eólica instalada, ¿cuántos compensadores se debe poner para tener estable el sistema eléctrico de potencia? De lo que entiendo,
Generalmente cuando las microredes se diseñan, las microredes tienen un tema y es que como la demanda es muy variable, seguramente, entonces hay que tener algún de los recursos que se ponen en la microred se requiere para balancear. Generalmente los generadores tradicionales son muy difíciles. Ese servicio de balance de manera eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Un dispositivo de almacenamiento podría ayudar de una manera más eficiente a dar esos balances. Eso es lo que hemos encontrado nosotros en lo que hacemos con microredes. Lo que pasa es que cuando trabajamos con microredes no necesariamente son zonas no interconectadas, sino son sistemas híbridos que están conectados, que tienen una interfaz con la red de alguna manera. Entonces sí, pueden tener afectación. La verdad, el tamaño, generalmente, uno cómo identifica el tamaño de un dispositivo de almacenamiento para dar balance, uno saca estadística de variabilidad de la demanda. Y dependiendo de esa estadística de variabilidad de la demanda, también aquí tengo un ayudante, y también de las fuentes. Entonces uno hace una estadística de donde se da cuenta cuál es el valor, digamos, que es capaz de capturar el mayor porcentaje de variaciones, que además sea costo efectivo. No sé si Patricio tenga algún comentario. Igual también nos lo puedes compartir por el chat. Dos preguntitas más, porque yo creo que ahí sí ya estamos. No, sí, ya no quedan. Queda una pregunta incluso. Perfecto. De Rafael Franco, perdón. Dice, con base en la CREC 015 del 2018, la unidad constructiva que remunerará el tema de almacenamiento se hará mediante una unidad constructiva especial. No. ¿Qué dice la CREC en esta resolución, en la 098? No hablemos de la 15 porque la CREC fue específica en esta resolución 98, donde dice: si el requerimiento que encuentra la UBME es en nivel de STR o STN, el procedimiento es una convocatoria, que es decir, una subasta. Entonces el precio o la remuneración obedece al resultado de esa subasta. Para un sistema de distribución local, o sea, ya niveles de 13.8 y hacia abajo, el distribuidor debe demostrar que esa necesidad es exclusiva de ese sistema de distribución, lo cual hace que las potencias sean muy pequeñitas. La remuneración se establece según la propuesta pues, que haga el distribuidor y que sea aprobada por la UCME. Entonces, en ningún caso aplica el tema de unidad constructiva. Listo, perfecto, Ramón. Un último comentario de Santiago. Nos menciona que una subestación de ISA donde se conecten 600 megavatios solares en el día están operativos y en la noche ese nodo ya no estarán los 600 megavatios. Entonces el inversionista aprovechará y adicionará almacenamiento para inyectarlo en la noche, donde la demanda es más alta. De esta forma se inyectaría energía 24/7. Entonces la pregunta menciona él es si se entrega un estudio de conexión en ese momento a un OR o con qué fundamento o regulación lo revisaría para aprobarlo. Es que al final, detrás de eso, tal vez hay algunas respuestas que yo no pueda dar que tengan que ver con temas ya muy regulatorios de cómo son los estudios de conexión. Y no es mi fuerte el tema de los estudios de conexión. Hay algo que es, si dispositivo de almacenamiento hace parte del sistema solar, eso termina siendo, lo que ve el sistema es un generador. Punto. Simplemente que ese generador allá adentro tiene un sistema solar, una batería, y él verá cómo inyecta. En última, no es nada diferente a un sistema, a una planta térmica o incluso una planta hidráulica, que simplemente él adentro ve cómo optimiza y que si, por ejemplo, si a él le parece que el precio está más caro por la noche y entonces él quiere jugar en la bolsa, uno realmente no ve a un desarrollador de sistemas solares, por ejemplo, de 600 megavatios, con un interés de, me puedo equivocar, pero lo tradicional es que un sistema solar de 600 megavatios no entra para jugar a la bolsa. Generalmente el sistema quiere entrar con un contrato de largo plazo que le cubra el 90% de su generación y ese 10% es el que va a la bolsa. Entonces, se da cuenta, hay que ver generalmente
cuál es la naturaleza de lo que el inversionista quiere lograr ahí. Un generador. El almacenamiento es un problema de él allá dentro de su generador. Listo, Ramón. No hay más preguntas, por el contrario. Todas las personas que preguntaron nos están agradeciendo en el chat. Muchas gracias a ellos por participar. Todos les recomiendo que los miembros de la sociedad lo sean y que, como dicen por ahí, hablen con sus amigos y cuenten también la participación potencial a FICE en diciembre de este año. Y les agradezco a todos por participar y Felipe, muchísimas gracias por estar organizando estos webinars. Cada día trae más gente. Muchas gracias. No, a ti, Ramón, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Damos por finalizada la exposición. Hasta luego y que tengan una muy buena noche. Gracias a todos. Chao, chao.